la televisión pública hemos hablado en más de una oportunidad de este nuevo fenómeno político español que se llama Podemos, y está con nosotros Alfredo Serrano Mansilla. Él es director del CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, pero además tiene una particularidad. Formó parte de una fundación en cuya dirección estaban Pablo Iglesias, el principal referente de Podemos, Íñigo Errejón, el otro referente importante, que estuvo en nuestros estudios también. Por lo tanto, conoce muy bien a toda esa gente. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Te invito a ver un videito que estuvo circulando mucho por las redes sociales, hecho por, se los explico un poco porque es muy cortito, de una mujer de derechas españolas. Miren lo que le dice al perrito y el miedo que hay en España respecto de Podemos. Arriba España. Muy bien. Sienta. ¡Que viene coletas! ¡Ay! ¿Qué decía? Que viva España, el perro levanta la mano, que viene el coletas, Pablo Iglesias, que siempre usa una colita, y el perro se muere. ¿Qué asusta tanto a la clase dirigente española de Podemos que no lo asustaba de otras formaciones políticas en el pasado, desde la transición, como hablan ustedes? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente el miedo que se ha originado en el régimen bipartidista, lo que significa realmente es que ven a Podemos ellos mismos como una opción real de ganar el gobierno el próximo año. Y además a esto hay que sumarle que este bipartidismo ha perdido el control de ese sentido común que habían construido durante 30 años. No son capaces de convencer a la población española de que hay que hacer una política de austeridad, que hay que hacer una política de desahucios o que hay que pagar la deuda financiera. Ya no les creen, y esa falta de credibilidad le hace justamente a este régimen bipartidista que ve a Podemos como esta opción real y que sigue creciendo no solo en las encuestas, sino en cualquier tipo de indicador social, tanto nacional como internacional. Alfredo, ¿sabes qué? Bueno, vos conocés bien América Latina y justo teníamos un invitado de Uruguay. Hay algunos casos de algunos países, el caso de Uruguay es muy claro, de algunos países latinoamericanos donde una formación de izquierda va creciendo y va obligando a las dos fuerzas de centro, de derecha o conservadores a agruparse entre sí. Es el caso de los blancos y los colorados en Uruguay, que se terminan uniendo contra el Frente Amplio. ¿Podría pasar algo así en España? Es uno de los escenarios posibles. La dificultad de esto es que el PSOE ha hecho una apuesta muy fuerte para ganar las presidenciales, que es reubicar a un nuevo candidato, un poco en el corte latinoamericano, joven, distinto, no partidario, como Lacalle o como Capriles en Venezuela. Sí. Que es Pedro Sánchez. Con este intento tan ambicioso es extraño que llegaran a un acuerdo preelecciones. Otra cosa distinta sería lo que pueda pasar en España, dado que las elecciones son presidenciales pero parlamentarias. Sí. O sea, se define el presidente una vez dentro del Parlamento. A priori me parece difícil. A ver, aclaramos esto que es interesante, me parece. ¿Se pueden unir después en el Parlamento el PSOE y el PP para votar un candidato que no sea el candidato que llevó a alguno de los dos? En España no se elige presidente en una boleta, sino lo que se hace es que el Parlamento, como sí pasó en América Latina en algunos países, el caso boliviano hace ya años, acá en Argentina también es definir al presidente. Entonces puede haber un acuerdo parlamentario post-elecciones que hagan desbancar a la fuerza más votada. Además sucede bastante en España en términos regionales que el más votado no siempre es el elegido presidente de una comunidad autónoma, por ejemplo. Ahora, hablábamos antes de la intención de poder. Con eso no alcanza. O sea, ¿qué pasó en España que hace que una nueva formación política crezca tanto? El secreto está en el famoso 15M, en esa revuelta que hubo todavía en el momento del PSOE. Sí, sí es importante el 15M porque rearticula las fuerzas sociales en España, pero yo creo que lo interesante de Podemos es que ha logrado transmitir un discurso muy distinto, muy diferente a lo que se venía incluso interpelando por parte de la izquierda más tradicional. Ha sabido además jugar en cancha contraria, sabía que la disputa era mediática y han utilizado esa beta mediática, como el caso de Pablo Iglesias, para instalar un discurso distinto, con un lenguaje fresco, novedoso, incluso rompiendo esta de izquierda a derecha, sino ha planteado la casta contra el pueblo, la democracia contra la monarquía. Ha ido virando su relato, su narrativa, y ha hablado realmente de una manera muy sencilla, hablando mucho más directo, y ha logrado algo fundamental, que es conectar el pueblo con la política. Eso que el bipartidismo había disociado, esa lógica de la pospolítica, la crisis era una cuestión meteorológica, podían venir nubes que caían aguas, pero nunca se explicaba por una responsabilidad política. Podemos ha transformado ese relato, ese discurso, y le abre a la población comprometiéndola políticamente, y esto por ahora sigue teniendo un fuerte auge en España. Alfredo, ¿hay alguna experiencia, lo hablábamos recién con Pedro fuera del aire, alguna experiencia en Europa o en la Europa reciente de una formación política nueva
que dispute poder en términos de igual a igual con los partidos tradicionales? Con tanta fuerza no. De hecho, el caso de Syriza es una agrupación de partidos que ya venían sí, es más de antigua, una cierta digamos, izquierda, claro. exacto. En el caso portugués no hay manera de agrupar. Die Linke en Alemania tampoco consiste en esto. Podemos, lo interesante es justamente que rompe el bipartidismo, pero en todos los sentidos, incluso a un bloque de izquierda que era importante. Sí, porque recordemos que en España España existe Izquierda Unida, digamos que es como la izquierda testimonial desde siempre. Digamos, claro, ¿no? Podemos ha superado eso y ha confrontado realmente. Ellos, yo creo que lo interesante es que no han planteado el que se vayan todos, que dirían en Argentina, sino han dicho que se vayan ellos. Y esa diferencia es, nosotros venimos porque se tienen que ir ellos. Esa forma de plantear a la sociedad española las próximas elecciones, incluso planteando un discurso ganador, muy poco común incluso en los partidos minoritarios, con un discurso de que con 5 eurodiputados no nos vale, con 1.200.000 votos no ganamos. Eso ha ido convenciendo a la mayoría hasta el día de hoy y ahora incluso el bipartidismo lo ve como una opción real. Yo estaba mirando la composición social de los, creo que 62 dirigentes de Podemos y veo más que nada una composición social universitaria, algunos dirigentes, movimientos sociales, pero no veo muchos dirigentes de movimientos sociales y creo que prácticamente no hay sindicalistas, gente Obrero, de abajo, ¿no? obreros. ¿Es verdad eso? ¿Esa gente está en Izquierda Unida? Es cierto, también es cierto que incluso en las encuestas del propio Centro de Investigaciones Sociológicas, que es la encuesta oficial, estatal, sí, a los sindicatos tienen una muy baja valoración. Además, teniendo en cuenta que la población en España, por ejemplo, está en el 24% de desempleo y más del 50% de desempleo en los juveniles. Es muy difícil hablar con este viejo sindicalismo cuando la conformación social está totalmente fragmentada, incluso en términos laborales, uno no ubica bien cuál ha sido el rol de los sindicatos, que ha ido avalando ciertas reformas laborales del bipartidismo. Ahora, está claro que hay un debate en Podemos respecto a la posibilidad de hacer un frente, una alianza con Izquierda Unida y no con el PSOE. O sea, creo que todos descartan una alianza con el PSOE. ¿O me equivoco? Hasta ahora Podemos yo creo que va con una marca propia, una marca política propia y justamente es su gran potencialidad, el hecho de acudir hasta ahora, para el año próximo, en las urnas como una fuerza política muy nueva que no tiene ningún pasado. Incluso la dificultad de aliarse con Izquierda Unida procede de que y Izquierda Unida sí tiene una historia política en España, con muchos aciertos, pero también con desaciertos y con grados de corrupción, como por ejemplo en el caso de Caja Madrid. Eso hace que Podemos vea con dificultades ir a las elecciones parlamentarias de noviembre o diciembre del año próximo con alguna alianza previa. Pero con una gran debilidad, no tienen gestión, claro, no tienen experiencia de gestión. Nunca gobernaron nada, es una gran ni un kiosco, como se dice acá. Claro, pero es una gran debilidad a la vez que son personas con un amplio reconocimiento en términos de currículum, o sea, no son personas que han salido de la nada, todos son con cierta trayectoria académica en su ámbito, muchos de ellos. Y ahora mismo, hoy en día, decir entre no tener experiencia de gestión o tener experiencia de gestión corrupta, que es lo que está realmente posicionado en la centralidad política en España, verdaderamente hace que todo el mundo se vaya balanceando cada vez más para esta iniciativa política. Sí, no, es el tema de los partidos antisistema, digamos, ¿no? Que se plantean desde afuera del sistema, pero empiezan las tensiones hacia dónde entrar, qué significa entrar al sistema, hasta dónde, o sea, ganar las elecciones, supongamos que ganan las elecciones, ¿qué hacemos con la monarquía, qué hacemos con Europa? Digo, me parece que están, y hay una serie de discusiones alrededor de eso adentro de Podemos. De todas maneras, qué buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con la monarquía? ¿Qué hacemos? Claro, por ejemplo, digo, ganan las elecciones, ¿qué hacemos con la monarquía? ¿Qué hacemos con Europa? ¿Qué pasa? De todas maneras, Podemos ha claro, intentado al menos no aceptar esto de somos antisistemas. Justamente uno de los centros expositivos de Podemos es queremos recuperar el sistema para la ciudadanía, no queremos dejarle que el sistema se lo expropien ellos y se lo lleven a Alemania o cualquier tipo de transnacional. Y dentro de esa reapropiación del sistema de España para los españoles, realmente las cuestiones de la monarquía, ellos ya se han planteado siempre la necesidad de ir a un referéndum, sí, la obligatoriedad de no permitir que esto venga con un régimen que ellos consideran obsoleto, y es una de sus tesis políticas. El régimen del 78 ha terminado, ha caducado, no ha sabido resolver esto. Y lo que no quieren, y es un poco su mensaje frontal, es que haya transición dentro del propio bipartidismo para seguir hacia adelante con una suerte de salida neoliberal del neoliberalismo. Muy interesante, Alfredo, nos has ayudado a pensar este fenómeno que venimos siguiendo, por supuesto, en la televisión pública con mucha atención, en mucho vínculo con España, aunque lo tengamos a Félix Taylor, que no viene exactamente descendido de los barcos españoles, no, es cierto, pero está con nosotros aquí y tiene estamos. una incógnita. Gracias, Tino Alfredo. de Wilde se comunica con nosotros, dice, cuando ganó Obama festejamos y después con las cosas que están haciendo nos defraudó. Por algo perdió en el Congreso. Nelson de Ituzaingó dice que, bueno, le hacía una pregunta al invitado
que hablaba sobre Uruguay. Dice, desaparecerán las urnas como la otra vez en la primera vuelta, dice Nelson de Ituzaingó. Bueno, José de Neuquén de San Patricio dice, muy buena programación, acá se ve mucho la televisión pública, y nos saluda a todos, especialmente a Pedro. Muy interesante el programa, que realmente es enriquecedor, dice Néstor del conurbano. Y Angélica de Don Torcuato manda un cariño muy especial a todos los que hacemos Visión 7 Internacional. Solo algunos de los tantos mensajes que estamos recibiendo al 0800 444 1777 y 4535-0709, además de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Último dato de la incógnita de hoy. Atención, viene difícil. Un solo acierto hubo hasta ahora respecto de nuestro personaje, que abordó sus investigaciones desde una perspectiva marxista, concentrando gran parte de sus investigaciones en las implicaciones de la cultura en los procesos históricos y el cambio social. Escribió Cultura y Sociedad 1780-1950, The Long Revolution y Communication, entre otros libros. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 y 4535-0709. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos le contamos de quién se trata. No se vayan.